Hola amigos, ¿cómo están? Pues bienvenidos al último video con respecto a los huesos del neurocráneo. Próximamente iniciaremos con los huesos del viscerocráneo, los huesos de la cara. Ya como les había mencionado en el video pasado, como podrán haber visto en la miniatura, en el título, vamos a hablar al respecto del hueso temporal. Espero que sea un video bastante breve, voy a intentar irme no rápido, vamos a intentar comprenderlo, pero tampoco hacerlo de una manera tan desgastante. Entonces, vamos con el video, vamos con la presentación general. El hueso temporal es un hueso par situado en la porción inferior y lateral de nuestro cráneo. Este es un hueso sumamente complejo. ¿Por qué? Porque alberga en su interior al órgano vestíbulo-coclear encargado tanto de la audición como del equilibrio. Este se encuentra en relación hacia anterior con el hueso cigomático, el hueso esfenoides, hacia superior con el hueso parietal y hacia posterior con el hueso occipital. Ahora bien, en él se le reconocen tres porciones. La primera de ellas, la porción escamosa, la segunda, la porción petrosa y la porción mastoidea. Esto visto desde una cara exocraneal. Desde la cara endocraneal observamos asimismo la porción escamosa, la porción petrosa, como podemos ver, más grande, y la porción mastoidea. Antes de que me empiecen a decir si el hueso temporal no es igual, no se divide igual en un adulto que en un recién nacido, o que en un niño de 2 años, que es lo que nos menciona tanto Rubier como Testut, pero para no hacer mucho más largo este video hay que quedarnos con estas tres partes, que es cómo se estudia de manera general. Ahora bien, en cuanto a la cara exocraneal, como podemos observar, esta se encuentra, o para facilitar su estudio, la podemos dividir en dos partes debido a la presencia de la apófisis cigomática y de su continuación hacia posterior, que se le conoce como la cresta supramastoidea. ¿En qué partes nos la va a dividir? En una parte superior, conocida como la parte temporal, y una parte inferior o parte basilar. Ahora bien, iniciando, vamos a describir primeramente la apófisis cigomática. Esta se le reconocen dos segmentos, un segmento basal, que es este que podemos observar, y un segmento anterior o la apófisis cigomática per se. Ahora, el segmento basal consta de dos raíces, una raíz transversa, también conocida como el tubérculo articular, y la raíz longitudinal que se extiende hacia posterior o que ayuda a formar la cresta supramastoidea. Perfecto. Ahora, en cuanto al segmento anterior, pues se le reconocen dos bordes, un borde superior en donde toma inserción la fascia temporal y un borde inferior en donde se inserta el músculo macetero. Asimismo, tiene un extremo anterior que es el que se articula con el hueso cigomático para formar el arco cigomático. Anterior al conducto auditivo externo, observamos el tubérculo cigomático posterior, y anterior a este se observa el tubérculo cigomático anterior, que básicamente es el lugar en donde se une la raíz longitudinal con la raíz transversa o el tubérculo articular. Ahora, esta imagen únicamente es para representarles, para esquematizarles de mejor manera la inserción de la fascia temporal en el borde superior y la inserción del músculo macetero en el borde inferior. Ahora, en cuanto a la parte temporal, esto varía de acuerdo a las literaturas. Por ejemplo, Rubier nos menciona la presencia de un surco vascular de la arteria temporal media, que es esta que podemos ver aquí. Por otro lado, Testud nos menciona la presencia del surco vascular de la arteria temporal profunda posterior. Aquí yo les dejo los dos. Ahora, ¿por qué se llama parte temporal? Pues básicamente porque aquí toma inserción la mayor parte del músculo temporal. Pasando a hablar de la parte basilar, la podemos dividir en una parte basilar anterior y una parte basilar posterior. La parte basilar anterior, de anterior hacia posterior, que encontramos en primera instancia el tubérculo articular o la raíz transversa del segmento basal de la apófisis cigomática. Anterior y medial a este observamos en la superficie plana subtemporal, que corresponde al techo de la fosa infratemporal, y posterior a estas dos estructuras encontramos la fosa mandibular. Algo importante es que la fosa mandibular va a estar dividida en dos porciones debido a la presencia de la cisura de Glaser. Esta cisura de Glaser es controversial. ¿Por qué? Porque cada uno de los distintos libros de anatomía la manejan como quieren, básicamente. Algunos mencionan que es la presencia de tres fisuras, que es como yo la voy a manejar en este video. Otros mencionan que es únicamente de una, que ahorita les voy a mencionar cuál es, entre otras muchas variaciones. Pero básicamente, ¿qué es lo que divide la fosa mandibular? La presencia de la fisura tímpano-escamosa, la cual se divide en otras dos fisuras debido a que el techo del tímpano se prolonga hacia inferior, que es este en azul que les estoy marcando, y
nos lo divide en estas fisuras, que son la fisura petroescamosa, que Testut es la que maneja como la cisura de Glaser, y la fisura petrotimpánica. Algo importante es que en la fisura petrotimpánica se ve el paso del nervio cuerda del tímpano proveniente del nervio facial y de la arteria timpánica anterior. Ahora, ¿en qué porciones nos las va a dividir? En una porción articular, que es donde se articula el cóndilo de la mandíbula para formar la articulación temporomandibular, y una porción no articular. Ahora, en cuanto a lo que respecta de la parte basilar posterior, lo primero que observamos de anterior hacia posterior es el conducto auditivo externo o orificio auditivo externo, dependiendo de la literatura. Superior a este y posterior observamos la espina suprameática debido a que se encuentra superior al meato, antiguamente conocida como espina de Henle, y superior a este encontramos la zona cribosa. ¿Por qué zona cribosa? Porque, como podemos ver en la imagen, se encuentra perforada por múltiples agujeros. Ahora, posterior a estas tres estructuras encontramos la famosa apófisis mastoides, la cual es palpable por detrás de nuestro oído, y la cual se encuentra dividida en dos debido a la presencia de la fisura petroescamosa posterior. ¿Por qué? Porque la porción mastoidea del hueso temporal se conforma tanto de la porción escamosa como de la porción petrosa, ¿ok? Ahora, también se observa el orificio de entrada o el orificio externo del agujero mastoideo, por donde pasa una vena emisaria que pone en contacto la circulación extracraneal con la circulación intracraneal. Y inferior a la apófisis mastoides encontramos la escotadura mastoidea, antiguamente conocida como la ranura digástrica, que ahorita vamos a ver por qué toma este nombre. En esta parte basilar posterior toman inserción 5 músculos, el primero de ellos, que es el vientre occipital del músculo occipito frontal, a nivel de la fisura petroescamosa posterior. Asimismo, toman inserción 3 músculos en la apófisis mastoides, los cuales son el músculo esternocleidomastoideo, el músculo espléneo de la cabeza y el músculo longuísimo de la cabeza. En la escotadura mastoidea o ranura digástrica se inserta el vientre posterior del músculo digástrico. Espero que hasta ahorita pues esté quedando todo perfecto, todo entendible. Ahora bien, hablando en cuanto a la cara endocraneal, la porción escamosa, pues lo primero a mencionar es que se divide de la porción petrosa, de- se divide la porción escamosa de la porción petrosa debido a la presencia de la fisura petroescamosa superior, que es muy distinta a la fisura petroescamosa posterior, que es la que veíamos. Asimismo, pues tiene la presencia de los surcos vasculares de la arteria meningia media. Y bueno, en cuanto a la porción mastoidea endocraneal, observamos el surco del seno sigmoideo, así como el orificio de salida del agujero o conducto mastoideo. Y posterior al surco del seno sigmoideo, observamos parte de la fosa cerebelosa. Ahora bien, aquí únicamente está esquematizado el paso del seno sigmoideo. Y bueno, ahora sí, pasando a hablar de la porción petrosa o petrotimpánica o peñasco del temporal, pues bueno, es la porción más compleja de este hueso y yo creo que en la que vamos a tardarnos más tiempo. Se le reconocen 4 caras debido a que se describe en forma de pirámide rectangular, por ende tiene 4 caras y 4 bordes. La primera de ellas es la cara anterosuperior. Asimismo, la cara posterior-superior. Aquí vamos a meter una pausa. Estas dos caras son endocraneales y ahorita vamos a describirlas. Por otra parte, la cara anterior-inferior, que no es visible en esta imagen, como la cara posterior-inferior, son caras exocraneales. Perfecto. La cara anterosuperior va a estar separada de la cara posterior-superior debido al... Ah, bueno, y tenemos el vértice, debido al borde superior. La cara posterior-superior va a estar dividida de la cara posterior-inferior debido a la presencia del borde posterior, y la cara posterior-inferior del anterior-inferior va a estar dividida por el borde inferior. Asimismo, vamos a tener un borde anterior que separa la cara anterior-inferior de la anterior-superior, pero no es visible en esta imagen. Espero no haberlos hecho bola y todo esté quedando perfectamente entendido. Ahora, iniciando a describir la cara anterosuperior de la porción petrosa, ya les mencionaba que es endocraneal. Esta se encuentra entre la fisura petroescamosa superior que ya visualizábamos y el borde superior. De posterior hacia anterior, que encontramos en primera instancia la eminencia arcuata o eminencia arqueada, que esta se debe a la presencia, debido a que el conducto semicircular superior, que aquí lo podemos ver, pues se podría decir que levanta el hueso, por así decirlo, y anterior a esta y de manera externa, de manera lateral, observamos el techo del tímpano.
Ahora, anterior al techo del tímpano, observamos la impresión trigeminal o la fosita gasteriana, que es el lugar donde descansa el engrosamiento de las fibras sensitivas del nervio trigémino o quinto nervio craneal, y entre el techo del tímpano y la impresión trigeminal encontramos un hiato o un agujero constante, que es el hiato de Falopio o hiato del conducto del nervio petroso mayor, que es como lo maneja Rubier. Ahora, Testud menciona que puede haber la presencia de hiatos accesorios, pero pues Rubier únicamente maneja otro hiato, que es el hiato del conducto del nervio petroso menor. En cuanto a la cara póstero superior, pues bueno, esta se encuentra entre el borde superior y el borde posterior de la porción petrosa. En este vamos a encontrar el conducto auditivo interno, y posterior y superior a este encontramos la fosa subarcuata. ¿Por qué subarcuata? Porque se encuentra por debajo de la eminencia arcuata, ¿ok? Y posterior a estas estructuras y inferior encontramos la fosita unguial. Fosita unguial, ¿por qué? Porque si tuviéramos el hueso temporal en vivo, lo estuviéramos diseccionando, si se podría decir así, nuestra uña cabría perfecta en esta fosita. Ahora, a nivel de la fosa subarcuata encontramos el orificio anterior del conducto petromastoideo, y en el reborde de la fosita unguial encontramos la abertura externa del acueducto vestibular, por donde sale el conducto endolinfático. Ahora, hablando un poquito del conducto auditivo interno, únicamente para que nos vayamos familiarizando, ya que esto pues lo vamos a tocar cuando les hable tanto del nervio facial como del oído propiamente dicho, se encuentra tabicado en 4 porciones debido a la presencia de una barra vertical conocida como la barra de Bill y una cresta horizontal conocida como la cresta falciforme. Esto nos divide el conducto auditivo interno en 4 partes: una antero superior, antero inferior, póstero superior y póstero inferior. Es importante conocer qué pasa por cada uno de estos cuadrantes. En el antero superior pasa el nervio facial como el nervio intermediario de Reisberg, en el póstero superior el nervio vestibular superior, en el póstero inferior el nervio vestibular inferior, y en el antero inferior pasa el nervio coclear. Una mnemotecnia que les quiero compartir, que me da risa, que la encontré en internet, es 7-Up Coke Down, que pues hace referencia a los refrescos. 7-Up, ¿por qué? Porque en el cuadrante antero superior pasa el nervio facial o séptimo nervio craneal, y Coke, que hace referencia al nervio coclear, y Down, que se encuentra en el antero inferior, ¿ok? Es una manera de memorizarlo de una manera más sencilla. Ahora bien, en cuanto a la porción, o a la cara, mejor dicho, antero-inferior de la porción petrosa, pues únicamente mencionar que se encuentra entre el borde inferior, el borde anterior y la cisura de Glasser, ¿ok? Que ya les mencionaba que era el conjunto de estas 3 fisuras. ¿Qué es lo que vamos a observar? Básicamente la porción no articular de la fosa mandibular. Más anteriormente encontramos, o medialmente, mejor dicho, la apófisis tubárica, y asimismo el conducto de la trompa auditiva como el canal de la trompa auditiva. Ahora bien, pasando a describir la cara más compleja o con más estructuras eh, a memorizar, más estructuras a comprender, es la cara posterior inferior. En una primera instancia, pues mencionar que se encuentra entre el borde posterior y el borde inferior de la porción petrosa. Y la primera estructura a describir es la apófisis estiloides, que es esta que podemos observar, en la cual toma inserción un complejo de músculos y ligamentos conocido como el ramillete de Riolano. Posterior y medialmente encontramos el agujero estilomastoideo. ¿Por qué este nombre? Pues básicamente porque se encuentra entre apófisis estiloides y apófisis mastoides, por el cual es el orificio de salida del nervio facial o séptimo nervio craneal y la arteria estilomastoidea. Ahora bien, medialmente a este encontramos la carilla yugular, que es un lugar en donde se articula el temporal con el occipital. Anterior a la carilla yugular encontramos la fosa yugular, que es donde descansa el bulbo superior de la vena yugular. Anterior a este encontramos el orificio inferior del conducto carotidio, que es el lugar por donde entra la arteria carótida interna y sale pues por el orificio superior del conducto carotidio, que se encuentra en el vértice de la porción petrosa. Ahora bien, se mencionan orificios accesorios que pueden visualizarse. Este número de 2, conocido como el orificio posterior de la cuerda del tímpano, que Testud, por ejemplo, menciona que se encuentra la mayoría de las ocasiones em, lateral al agujero estilomastoideo, pero en caso de no encontrarlo, deberíamos buscar dentro del acueducto de Falopia, ¿ok?
Ahora, en la fosa yugular encontramos el conductillo mastoideo, que así es como lo nombra Rouvier. Testud le pone nada más un pequeño orificio, por donde pasa el ramo auricular del nervio vago, también conocido como ramo de la fosa yugular de Crubeliar. Y en el vértice de la fosita piramidal encontramos, que ahorita la vamos a ver en el borde posterior, encontramos el conductillo timpánico o conducto de Jacobson, por donde pasa el nervio timpánico o nervio de Jacobson. Y aquí no está señalado, pero anterior al orificio inferior del conducto carotidio, pues toma inserción o toma parte de inserción del músculo elevador del velo del paladar. Ahora, posteriormente encontramos la apófisis mastoides, que recordemos que encontramos también la escotadura mastoidea y Rouvier menciona que se subdivide en una escotadura yuxtamastoidea, que es por donde pasa la arteria occipital, y aquí podemos ver el surco de la arteria occipital. Ahora, en cuanto al ramillete riolano de la apófisis estiloides, ¿qué músculos y ligamentos lo conforman? Pues bueno, tenemos el ligamento estilomandibular y el ligamento estiloioideo. Únicamente 2 ligamentos y 3 músculos. Asimismo, el músculo estilofaringeo, el músculo estiloioideo y el músculo estilogloso. Continuando, vamos a hablar en cuanto a los bordes de mayor relevancia, que son el borde superior y el borde posterior de la porción petrosa. El borde superior, pues ya mencionábamos que está situado entre la cara anterosuperior y la cara posterosuperior. De anterior hacia posterior encontramos el surco del nervio abduceno sexto nervio craneal, el surco del nervio trigémino o quinto nervio craneal, y entre estos dos encontramos la inserción del ligamento petroesfenoidal o ligamento de Gruber. Y lo más relevante es que en este borde encontramos el surco del seno petroso superior. En esta imagen observamos pues el borde superior, y de posterior hacia anterior encontramos el surco del nervio trigémino, la inserción del ligamento petroesfenoidal de Gruber y más anteriormente el surco del nervio abducens. Ahora, en cuanto al borde posterior, se encuentra entre la cara postero superior y la cara postero inferior. Y bueno, en este encontramos el surco del seno petroso inferior, y de posterior hacia anterior encontramos que está en relación con la carilla yugular, que ya les mencionaba que es lugar en donde se articula el occipital con el temporal. Y más anteriormente, anterior a la fosa yugular, encontramos la fosita petrosa o fosita piramidal, en donde se aloja en estado fresco el ganglio inferior del nervio glosofaringeo o ganglio de Andersch. Ya para finalizar, pues únicamente mencionar que el vértice del temporal, que se encuentra el orificio superior del conducto carotidio, por donde pasa la arteria carótida interna, así como el plexo simpático carotidio interno. Y bueno, aquí podemos ver un cráneo articulado. Únicamente recordar que cuando se articula hacia anterior con el hueso esfenoides, nos ayudan a delimitar el temporal y el esfenoides, el foramen lacerum o agujero rasgado anterior, por donde pasa el nervio petroso mayor y el nervio petroso profundo. Y ya vimos en el hueso occipital el agujero rasgado posterior o agujero yugular, que se encontraría hacia posterior cuando se articula el temporal con el occipital. Les recomiendo ver ese video, la verdad está muy interesante para que completen el estudio de todos estos huesos del neurocráneo. Esto ha sido todo, espero les haya gustado este video, la verdad es que me he esforzado mucho, ha sido un video no un tanto largo, pero bueno, ya saben, me ayudarían mucho con su like, un comentario, cualquier cosa. Si quieren un video en específico lo pueden dejar en los comentarios. Hasta luego.